todo numeral es múltiplo de su base elevado a un exponente entero positivo k, más el numeral formado por sus k últimas cifras en su base respectiva. ¿Eso qué significa? Quiero que el alumno observe las siguientes expresiones para que veas que es bien simple toda esta expresión. Lo voy a interpretar de la siguiente manera. Si yo tengo, por decir, un numeral A, B, C, D, E en base n, dicho numeral yo lo puedo expresar como múltiplo de la base. Si la base vale n, le puedo decir que será múltiplo de la base n. Si yo coloco múltiplo de n elevado a la 1, eso significa que al final yo debo sumar el numeral formado por la última cifra, en este caso el e, más n, en base n, ¿correcto? Conclusión, todo numeral es múltiplo de su base elevado a un exponente positivo. Si yo lo elevo a la 1, significa que debo adicionar la última cifra nada más, ¿correcto? Vayamos al segundo ejemplo. Tengo este numeral en base b. Yo puedo decir que dicho numeral es múltiplo de la base n. Si yo le elevo a un exponente positivo 2, es decir, múltiplo de n elevado a exponente 2, se le debe adicionar las dos últimas cifras. Como el exponente vale 2, adicionas las dos últimas cifras. Es decir, más de e en base n. Así es. ¿Correcto? Veamos un siguiente ejemplo. Dado un numeral cualquiera en base n, yo puedo decir que dicho numeral es múltiplo de su base n. Si yo le elevo a un número entero positivo 3, quiere decir que dicho numeral será múltiplo de n al cubo más el numeral formado por sus tres últimas cifras. Es decir, c, d, e en base n. ¿Correcto? A ver, jóvenes, vayamos al siguiente ejemplo. Yo digo que dicho numeral es múltiplo de su base n elevado al cuadrado, entonces debo adicionar, como el exponente vale 2, las dos últimas cifras, es decir, más de e en base n. ¿Correcto? Vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Este es importantísimo. Por ejemplo, yo tengo el numeral 2, 3, 4 en base 7. Yo puedo decir que es múltiplo de la base 7 elevado a la 1. Si yo elevo a exponente 1, debo adicionar más, el 1 significa la última cifra, es decir, más 4. ¿Correcto? Por lo tanto, digo, dicha expresión, al dividirlo entre 7, me sobra el residuo 4. ¿Correcto? Si, por ejemplo, a mí se me ocurre colocar lo siguiente, dicho numeral es múltiplo de la base. Si yo quiero colocar múltiplo de 5 elevado a un exponente 2, significa que debo adicionar las dos últimas cifras en su respectiva base. Es decir, múltiplo de 5 al cuadrado, adiciono las dos últimas, más 3 en base 5. Y esto se puede expresar de la siguiente manera. A ver, múltiplo de 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, digo, es múltiplo de 25 más. Como tengo 3 en base 5, lo voy a pasar a base 10. De la siguiente manera. 3 por 5, 15. Y 15 más 3, ¿cuántos jóvenes? 18. ¿Correcto? Lo estoy descomponiendo polinómicamente. 3 por 5, 15 más 3, 18. Conclusión. Dicho numeral en base 5, al dividirlo entre 25, me sobra 18. ¿Correcto? Porque en algunos exámenes te van a decir
dado el siguiente numeral, divídelo entre 25. ¿Cuál es el residuo? Entonces tú respondes, él, al dividirlo entre 25, me da residuo 18. Vamos al siguiente ejemplo. Por decir acá, quiero que observen. 2, 3, 1, 2, en base 4. Yo puedo decir que es un múltiplo de 4. Si tú deseas elevarlo al cuadrado, coloca lo siguiente. 4 al cuadrado más. El exponente 2 significa que vas a considerar las dos últimas cifras. Es decir, 1, 2, lo tienes 1, 2 en base 4. Así es. Esto equivale a colocar múltiplo, 4 al cuadrado, 16. Más 1, 2 en base 4, lo voy a descomponer polinómicamente y obtengo lo siguiente. 1 por 4, 4, más 2, 6. Conclusión. Dicho numeral, al dividirlo entre 16, me sobra 6. Yo puedo jugar con los exponentes. Puedo colocar 4 al cuadrado, 4 al cubo, 4 a la cuarta. Yo debo jugar con los exponentes de acuerdo al dato. ¿Qué te parece si esta expresión, señores, lo colocamos como múltiplo de 5 al cubo? Y mira lo que obtiene. Dicho numeral, si la base vale 5, puedo decir que es múltiplo de la base 5 elevado al cubo. Debo adicionar las tres últimas cifras. Como el exponente vale 3, adiciono las tres últimas cifras. Es decir, 2, 3, 2. En su respectiva base, 5. ¿Correcto? Esto lo puedo desarrollar si yo deseo. Obtendré múltiplo de cuánto. 5 al cubo es 5 por 5, 25. Por 5, 125. 5 al cubo será 125. Es decir, es múltiplo de 125 más. Esto lo voy a descomponer polinómicamente. De la siguiente manera, 2 por 5 al cuadrado. Acuérdense, 2 por 5 al cuadrado sería 50, más 3 por 5 que es 15, más 2. Conclusión, 2 por 5 al cuadrado sería 50. 50 más 3 por 5, 15. 50 más 15 sería 65. 65 más 2 sería 67. Descomponiendo esta expresión polinómicamente, obtenemos 67. Conclusión, dicho numeral, al dividirlo entre 125, me sobra 67. A ver, jóvenes, un ejemplo más. Si en el examen me dice, divide entre 4, entonces diré que dicha expresión es múltiplo de 4 elevado a la 1, significa que considero solamente la última cifra, más 3 en base 4. Señores, esta expresión resulta múltiplo de 4 a la 1, múltiplo de 4 más. Bueno, como el 3 es menor que la base, lo puedes colocar solamente 3. De esta manera. Conclusión. Dicho numeral es múltiplo de 4 más 3. Significa que al dividirlo entre 4 obtengo residuo 3. Jóvenes, en el tema de hoy hemos observado diferentes ejemplos en diferentes bases y lo hemos puesto equivalente al múltiplo de su base más cierta cantidad de cifras. Lo que quiero que el alumno aprenda es, este método me sirve para calcular rápidamente los residuos. Calcule el residuo al dividir la expresión E entre 6. Jóvenes, me dan la expresión E. La expresión E es igual al numeral mn3 en base 6 por numeral 1, 3, 4 en base 6 por numeral np5 en base 6. Quiere decir, toda la expresión E lo debo dividir entre 6 y calcular el residuo. Me dan las claves de los posibles residuos al dividir entre 6. Clave A me dan 1, clave B 2. La clave C 3,
clave D 4 y la clave E 0. ¿Correcto? Listo. Jóvenes, antes de resolver el problema, quiero que observes la siguiente expresión como recordando. Quiero que el alumno tenga presente que todo numeral es múltiplo de la base. Múltiplo de la base, es decir, 6 más la última cifra, más 5. Cualquier numeral, todo numeral es múltiplo de la base más la última cifra, en este caso 5. Quiere decir que dicho numeral, si lo divide entre 6, me da recibo 5. ¿Correcto? A ver, dado el siguiente numeral, podemos decir, como recordamos, todo numeral es múltiplo de la base, en este caso múltiplo de 7, más la última cifra, es decir, 4. ¿Correcto? En forma análoga, la siguiente expresión, 4, 3, 2, en base 8, será múltiplo de la base, es decir, múltiplo de 8 más la última cifra, en este caso, 2. ¿Correcto? Entonces podemos decir que dicho numeral, al dividirlo entre 8, me da como resultado el recibo 2. Jóvenes, la propiedad dice que todo numeral es múltiplo de la base más la última cifra, en este caso 3. Como te das cuenta, es simple. Entonces, generalizando, jóvenes, a partir de hoy día, si tú tienes un numeral cualquiera en cierta base n, vas a decir que dicho numeral es múltiplo de la base, es decir, múltiplo de n, más la última cifra, es decir, la cifra d. Eso quiero que lo recuerdes, esto es importantísimo para la solución de nuestro problema. ¿Correcto? Bueno, muchachos, en el problema me dan la expresión E, que acá lo tienes. Me dicen, divídelo entre 6, la expresión E. Divídelo entre 6, ¿cuánto vale el residuo? Veamos, tengo la expresión E, voy a dividirlo entre 6. Para ello, lo voy a expresar en función de módulo 6, aplicando la propiedad anterior que se ha visto en pizarra. ¿Correcto? Es decir, todo numeral, por propiedad, todo numeral, es múltiplo de su base más la última cifra. Es decir, múltiplo de 6 más la última cifra, 3. ¿Correcto? Listo. Jóvenes, la siguiente expresión en forma análoga será múltiplo de su base, en este caso 6, más su última cifra, es decir, 4. Lo estoy expresando en función del módulo 6, porque en el programa me dicen, divide toda la expresión E entre 6. ¿Cuál será el residuo? ¿Correcto? Señores, el último numeral, por propiedad, es múltiplo de la base, 6, más la última cifra, 5. Así es. Jóvenes, lo que tú observas en las clases anteriores, vamos a recordarlo. El producto de varios números no divisibles, se resuelve de la siguiente manera. Al multiplicar múltiplo de 6 por múltiplo de 6 por múltiplo de 6, el múltiplo se mantiene, múltiplo de 6. Más, solamente multiplicas estos valores, 3 por 4 por 5. Colocas más 3 por 4 y por 5. Colocamos entonces 3 por 4 multiplicado por 5. Así es, de esa manera vamos a resolver. Tenemos entonces múltiplo de 6 más 3 por 4, 12. 12 por 5 sería acá 60. Jóvenes, quiero que el alumno observe lo siguiente. Si el alumno se da cuenta, como estoy trabajando en función de múltiplo de 6, yo voy a decir que 60 es un múltiplo de 6, porque se puede expresar como 6 por 10. Observa que 60 se puede expresar como 6 por 10.
Por lo tanto, digo, si el 60 se expresa una multiplicación 6 por 10, y acá este factor 6 diré que 60 es múltiplo de 6, así es. Por lo tanto, digo, 60 es un múltiplo de 6. Tengo acá el múltiplo de 6. Principio fundamental de la adición en divisibilidad. Principio fundamental de la adición. Cuando un alumno tenga un múltiplo de 6 más un múltiplo de 6, por el principio fundamental de la adición se obtiene el mismo múltiplo. Entonces tenemos un múltiplo de 6. Jóvenes, quiere decir que el E se puede expresar de la siguiente manera. Como un múltiplo de 6, obviamente como no tengo nada acá, puedo colocar 0. Es decir, será un múltiplo de 6 más residuo 0. La división es exacta. Por lo tanto, digo, el residuo es 0. ¿Correcto? Entonces la respuesta en este caso, decimos que es una división exacta. El residuo 0. División exacta. ¿Listo, jóvenes? Lo vamos a marcar en este caso, en nuestro problema, esta expresión. Que se obtiene el residuo 0. Calcule el residuo al dividir E entre 16. Me dan la expresión E. La expresión E me dice, divídelo entre 16 y calcula el residuo. Jóvenes, clave A, 10, clave B, 11, clave C, 12, clave D, 15, y la clave E, ninguna de las anteriores. Muchachos, para poder resolver un problema de esta naturaleza, vamos a recordar la siguiente expresión. Veamos, recordemos, dado el siguiente numeral, 2, 3, 1, 1 en base 4. Yo lo puedo expresar en función de un múltiplo de 16. Para ello, hago lo siguiente. Aplico la propiedad que se vio en la clase anterior, pero lo vamos a recordar. A ver, si yo quiero dividir entre 16, esta expresión entre 16, le doy la forma. Todo número es múltiplo de su base, elevado a un número positivo. En este caso, como quiero 16, me conviene colocar la base 4 elevado al cuadrado. Entonces voy a decir, dicho numeral es múltiplo de la base 4 elevado al cuadrado, más el numeral formado por sus dos últimas cifras. Como el exponente vale 2, tú debes adicionar las dos últimas cifras, es decir, 1, 1. Debo adicionar 1, 1 en base 4. Así es, eso dice la propiedad. Todo numeral es múltiplo de su base elevado a un número positivo. En este caso, 2. Si lo elevo a la 2, debo adicionar las dos últimas cifras, es decir, 1, 1 en base 4. Y esto se puede desarrollar, ¿de acuerdo? Jóvenes, 4 al cuadrado es 16. Te voy a decir que la expresión es múltiplo de 16, ¿correcto? 4 al cuadrado es 16, más 1, 1 en base 4, lo podemos descomponer polinómicamente y hallar el resultado, que sería así. 1 por 4, 4, más 1, 5. Esta expresión es 5. 1 por 4, 4, más 1, 5. Quiere decir, este número que tú observas es múltiplo de 16 más 5. Entonces, si a mí me preguntan, divide entre 16, yo respondo el residuo vale 5. ¿Correcto, jóvenes? A ver, vayamos a la siguiente aplicación. Si me dicen, divídelo entre 25, esta expresión entre 25, le doy la forma a la base. Porque la propiedad dice, todo numeral es múltiplo de la base elevado a un entero positivo. En este caso, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ven? ¿Listo? Múltiplo de la base elevado al cuadrado. Si el exponente vale 2, debo adicionar las dos últimas cifras, es decir, 1, 3 en base 5. Debo adicionar 1, 3 en base 5.
Chicos, eso se puede resolver rápidamente. 5 al cuadrado sería 25. Voy a decir que la expresión es múltiplo de 25 más 1, 3 en base 5, lo voy a descomponer polinómicamente. 1 por 5, 5 más 3, 8. Me queda que la expresión es múltiplo de 25 más 8. Eso significa que el numeral, al dividirlo entre 25, me arroja residuo 8. Señores, algo simple, nada complicado. Vamos a ver con el siguiente numeral. Si el siguiente numeral yo lo quiero dividir entre 16, supongamos que quiero dividir entre 16, entonces me conviene colocar en función de su base, mira, potencia de su base. Todo numeral es múltiplo de su base elevado a un número positivo. En este caso, quiero elevarlo al cuadrado. Yo digo múltiplo de 4 al cuadrado y debo adicionar. Si el exponente vale 2, se adiciona las dos últimas cifras. El numeral que se forma con las dos últimas cifras. Es decir, 3,1 en base 4 más 3,1 en base 4. Jóvenes, a ver, 4 al cuadrado sería 16, es decir, un múltiplo de 16 más. Esto se compone polinómicamente. 3 por 4, 12, más 1, 13. Conclusión, dicho numeral es múltiplo de 16 más 13. ¿De acuerdo? Jóvenes, un ejemplo simple, nada complicado. Vamos al último ejemplo. Dicho numeral, si yo quiero dividir entre 16 nada más, yo puedo colocar que dicho numeral es múltiplo de 16. Si lo elevo a la 1, diré múltiplo de 16 elevado a la 1, elevado a la 1. ¿De acuerdo? Al elevar a la 1, debo adicionar solamente la última cifra, es decir, 7. ¿Correcto? Entonces voy a decir que dicho numeral es múltiplo de 16 más 7. Lo vimos en la aplicación anterior, ¿correcto? Bueno, chicos, habiendo recordado toda esta serie de ejemplos, ya podemos resolver el problema tipo examen de admisión, ¿correcto? Listo. Jovencitos, miremos acá entonces, observen la siguiente expresión. En el problema me preguntan que yo debo dividir la expresión y lo debo dividir entre 16 y debo calcular el residuo. Vamos a ver, esto lo debo dividir entre 16 y debo calcular el residuo. Entre 16 y debo calcular el residuo. Vamos a ver, la primera expresión. Si el alumno observa, la primera expresión. A ver, lo hicimos en la sesión anterior. Todo numeral será múltiplo de su base más la última cifra. Propiedad. Aplicación anterior. Todo numeral será múltiplo de su base, es decir, múltiplo de 16, más la última cifra. En este caso, 3. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sigamos. En este caso, también debo colocarlo en función del múltiplo de 16. Puesto que en el problema me dicen dividir entre 16, me conviene colocar este numeral en función del múltiplo de 16. Entonces, si tú te das cuenta, observas que la base vale 4. Debo expresarlo en función de un múltiplo de 16. Para que esto sea 16, aplico la propiedad. Todo numeral será múltiplo de su base, 4, elevado a un número positivo. En este caso, me conviene colocar 4 al cuadrado. Si yo coloco que este numeral es múltiplo de 4 al cuadrado, debo adicionar las dos últimas cifras. El exponente 2 me dice que debo adicionar las dos últimas cifras, es decir, 1, 2 en base 4. Adiciono 1, 2 en base 4, ¿así es? En forma análoga, esta expresión debo expresarlo en función del módulo de 16. Entonces, aplico la propiedad. Todo numeral, en este caso, es múltiplo de su base. Para que sea 16, me conviene colocar múltiplo de 4 al cuadrado. Si yo coloco 4 al cuadrado, debo adicionar las dos últimas cifras, es decir, 1, 1. 1, 1 en base 4. ¿Listo, jóvenes? Desarrollo. En la primera expresión tenemos
múltiplo de 16 más 3. Así es, múltiplo de 16 más 3. ¿Listo? En la segunda expresión hay que desarrollar. 4 al cuadrado significa 16, es decir, múltiplo de 16 más 1, 2 en base 4, hay que descomponerlo polinómicamente. Esto equivale a colocar lo siguiente. 1 por 4 será 4 más 2, 6. Acá me queda 6. ¿Así es? En la siguiente expresión, en el siguiente paréntesis, 4 al cuadrado equivale a colocar 16, es decir, múltiplo de 16. Colocamos múltiplo de 16 más 1, 1 en base 4, lo voy a descomponer polinómicamente. 1 por 4, 4 más 1, 5. Jóvenes, observa que toda la expresión E lo he colocado en función de un módulo de 16. En cada paréntesis, en función del módulo de 16. Ya lo puedo despejar. Vamos a ver. Listo. Jóvenes, múltiplo de 16 por múltiplo de 16 por múltiplo de 16 se mantiene, el módulo no cambia. Múltiplo de 16 más. Vamos a colocar más. A continuación, solo se multiplica estos valores numéricos. 3 por 6 y por 5. Vamos a colocar 3 multiplicado por 6 y multiplicado por 5. Así es. Repito nuevamente. Cuando tú tengas acá números no divisibles, ¿correcto? O no múltiplos, si deseas, no múltiplos, que es lo mismo. Los módulos, múltiplo de 16 por múltiplo de 16 por múltiplo de 16 se mantiene el módulo. Solamente multiplicarás los valores numéricos, 3 por 6 y por 5, más 3 por 6 y por 5. Y eso hay que desarrollarlo. Tenemos acá múltiplo de 16, así es, más. Jóvenes, 3 por 6, 18. 18 por 5 obtengo, ¿no? 20, así es. Este 90 debe pensarlo en función de múltiplo de 16. Pero yo sugiero siempre al alumno, para que cualquier número lo puedas expresar, en este caso, el 90 en función del módulo de 16, aparte del 90, vas a dividirlo entre 16, aparte lo divides, ¿correcto? Al dividirlo obtienes 16 por 5, sería que acá sería 80. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 10. Significa este 90 que tú observas, este 90, el 90 es divisible entre 16 más 10. O que también se puede decir que el 90 es múltiplo de 16 más 10. Entonces, por conclusión, colocamos el E será, la tenemos múltiplo de 16, muy bien, más el 90, lo puedes expresar de la siguiente manera, el 90. Divisible entre 16 más residuo 10. O si tú deseas, el 90 es múltiplo de 16 más 10. El 90 es múltiplo de 16 más 10. ¿Listo? Entonces, conclusión. El E será igual. Principio fundamental de la adición de divisibilidad. La suma de dos módulos iguales me arroja el mismo módulo. Múltiplo de 16 más múltiplo de 16 obtienes múltiplo de 16. Así es. Más el numerito 10. Jóvenes, esto significa que la expresión E, al dividirlo entre 16, me da como resultado recibo 10. Y eso es lo que me están preguntando. Me dicen, la expresión E, divídelo entre 16. ¿Cuánto vale el residuo? Y acá lo puedo visualizar. El E, al dividir entre 16, me arroja residuo 10. Por lo tanto, voy a decir que la respuesta, o el residuo tiene que ser igual a, cuando jóvenes, igual a 10. Esto viene a ser el residuo. Quiero que el alumno tenga presente que el problema no es nada complicado. El residuo vale 10. Voy entonces a mis claves, y en mi clave voy a marcar la clave